Buenos días, hoy es lunes 27 de octubre de 2025 y esto es un podcast que se graba directamente desde un Apple Watch. Hay un podcast que se llama In Repli 2 de Mael TJ que en sus inicios lo que se dedicaba, en un podcast prácticamente diario y en sus inicios a lo que se dedicaba Mael, pues era a responder con un pequeño podcast a temas que escuchaba en otros podcasts y digamos que darle una réplica a lo que el podcaster en el episodio original que él escuchaba decía. Este podcast, pues como todos los podcasts, como todos nuestros podcasts, pues se ha ido transformando, ha ido encontrando su lugar, pero todavía esta idea original prevalece en muchos momentos de este podcast. Como digo, que seguro que alguno por aquí escucha o ha escuchado o al menos conoce. Así que he pensado que esta última semana de octubre, voy a hacer una semana especial, bueno, entre comillas especial, de In Repli 2 a otros podcasts, de lunes a jueves, porque el viernes tengo una recomendación de serie que nos está gustando mucho en casa y que quiero comentar por aquí. Así que estos primeros 4 días de la semana lo que voy a hacer es coger un tema de un podcast que he estado escuchando y pues no responder, sino pues dar mi visión sobre el tema que se haya tratado. Bueno, creo que está claro. Y hoy lunes pues voy a empezar por Emilcar, por Emilio Cano y su podcast Emilcar Daily, en el que habló el pasado 13 de octubre. Sacó un episodio llamado Miss Inbox y ahí pues él nos comenta todos los puntos de entrada de información que él tiene, no de entrada de información, sino de recopilación de información para cosas que luego repasa y se convierten en tareas o, bueno, se descartan, etcétera. Es decir, es donde apuntamos cosas, ¿vale? Donde guardamos o apuntamos cosas, a eso le llamamos un inbox de información. No todos los puntos por donde nos entra información, que eso ya lo he comentado aquí en el pasado. Por ejemplo, en mi caso, pues aplicaciones de noticias, Reader, la aplicación de RSS, Telegram, etcétera, etcétera. Por ahí es por donde me entra la información. Pero de toda esa información que me entra, pues yo voy seleccionando lo que merece la pena ser guardado, lo que merece la pena ser leído, lo que va a, digamos, hacer que se cree una tarea o que yo tenga que hacer algo con eso que recopilo. Y a eso me refiero con los inbox y a eso se refiere también Emilio con esos inbox de información. Entonces, hoy quiero contarte cuáles son los míos, sin un orden específico porque hay que decirlo que tengo muchos inbox, pero luego siempre hago un buen repaso de todos ellos. Ahora te cuento cómo lo hago. Bueno, vamos con los inbox. Por un lado, Overcast. Sí, la propia aplicación de podcast para mí es un inbox. Aparte de ser un punto por donde me entra la información, es un punto por donde dejo, digamos, información que quiero gestionar a posteriori. ¿Por qué? Porque yo voy escuchando podcasts en Overcast, lo tengo programado de forma que, bueno, ciertos podcasts se descargan los capítulos en cuanto están disponibles, otros no, etcétera, pero cuando acabo de escuchar un episodio, yo tengo configurado mi aplicación de podcast para que esos episodios no se eliminen. Es decir, yo todos los episodios de podcast que escucho los elimino a mano en la aplicación. Y cuando hay un podcast del que quiero guardar algo, del que quiero gestionar algo que se ha comentado, etcétera, pues lo que hago es no eliminarlo. Lo dejo ahí en la aplicación de podcast, en el apartado de capítulos descargados. Entonces son episodios ya escuchados y descargados, ¿vale? Entonces, Overcast es un inbox para mí, aunque seguramente es el más extraño. Otro inbox que tengo, las pestañas del navegador. Sí, es un inbox, sobre todo en el iPhone. Cuando, bueno, pues leo noticias, navego por internet, etcétera, y veo alguna web que me interesa, pues
porque soy idiota, en vez de mandarla a Carakeep, a mi aplicación, a mi sistema de leer después, lo que hago es la dejo ahí abierta en Safari. Y bueno, sé que hay gente que abre busca algo en Google, busca algo en DuckDuckGo, le salta un enlace, da clic en un enlace, va aquí y allá, y al final tiene 100 pestañas abiertas que no sabe ni si le hacen falta o no. No, yo mi Safari del iPhone, sobre todo, como digo, siempre lo tengo muy limpio y solo tengo abiertas las pestañas a las que me interesa volver y a la información que quiero procesar a posteriori. ¿Por qué no las mando a Carakeep? Bueno, porque la gestión que hago de las cosas que mando al leer después a Carakeep es, digamos, menos urgente, ¿vale? Sé que creo que no lo hago del todo bien esto, pero es como lo estoy haciendo. Es decir, yo las cosas que envío a mi aplicación de leer después, a Carakeep, son cosas que no tienen urgencia o que no quiero ver ya, que son cosas que puedo ver pues a posteriori, puedo leer con calma, etcétera. Entonces, por eso mantengo las cosas más urgentes e inmediatas que quiero ver y gestionar, lo mantengo en pestañas abiertas de Safari. Y hablo sobre todo del iPhone porque es donde más lo hago, pero evidentemente en el Mac también lo hago, y cuando hay algo que no quiero perder o se me acumulan muchísimas pestañas o lo que sea, pues creo un grupo de pestañas en Safari, que yo lo uso más para guardar información a procesar que como algo de el día a día, ¿vale? Entonces, bueno, pestañas y grupos de pestañas en Safari. Ese es otro de mis inbox. Otro inbox, el correo. Yo el correo electrónico, y esto hablo tanto para el trabajo como para mi correo personal, soy de inbox cero. Mi inbox tiene que estar siempre a cero. Si hay un correo por responder, pues ese correo lo mando a la aplicación de tareas, ya sea la aplicación personal, que es recordatorios de Apple, o la del trabajo, que es Microsoft To Do. Como uso la suite de Microsoft en el trabajo, pues uso To Do, que además se integra muy bien con Outlook, etcétera. Bueno, pues eso lo mando a la aplicación de tareas, o lo coloco en distintas carpetas que tengo creadas en el correo. Pero el inbox siempre tiene que estar a cero. Y esas carpetas, sobre todo en mi correo personal, pues son carpetas a las que vuelvo a posteriori, ¿vale? Hay una carpeta, por ejemplo, que se llama pendiente en mi correo personal, que son cosas en las que yo no puedo hacer nada. En ese momento estoy esperando que se resuelvan, que me contesten o lo que sea, y está ahí. Bueno, y hay otra serie de carpetas que quizás algún día desgrane mejor por aquí, que en las que guardo correos a los que volver. Entonces, ahí el correo es otro inbox de información. Más inbox de información, Mastodon. Los marcadores de Mastodon. En Mastodon, igual que en x.com desde hace mucho tiempo, puedes guardar publicaciones. Si las publicaciones tienen un enlace, pues normalmente ya abro ese enlace y lo dejo como una pestaña abierta de Safari para que esté más claro, o si es algo menos urgente, como decía, lo mando a Carakeep. Pero si es como tal una publicación que es interesante el texto de la propia publicación, pues lo que hago es le pongo un marcador. Entonces mi lista de marcadores en Mastodon también normalmente tiene que estar a cero, ese inbox tiene que estar a cero, pero lo voy llenando con esas publicaciones. Otro inbox, notas de Apple. Tengo una nota en notas de Apple que es un borrador, ¿vale? Entonces, esa nota para mí es un inbox. Ahí apunto cosas rápidas que en ese momento pues no son una tarea o no es nada concreto, simplemente una idea, algo así. Bueno, pues lo apunto en esa nota borrador. Así que esa nota también es un inbox. Y por último, el otro inbox, por penúltimo, el otro inbox es VS Code, Visual Studio Code de Microsoft, que yo en el Mac sobre todo lo uso como borrador. Cuando
pues yo qué sé, cuando estoy montando un Docker para configurarme ahí el Docker Compose de forma adecuada, o tengo eso, mucho texto, mucho código, una cosa así, bueno, pues lo voy armando ahí en una nota en blanco de Visual Studio Code, que como digo, puedo tener ahí una nota pues sin formato o con un formato de un lenguaje de programación concreto, una cosa así, y bueno, pues lo voy dejando ahí también a modo borrador. Además, no hace falta guardar esas notas como tal, porque cuando cierras Visual Studio Code, pues eso queda guardado, y cuando lo abres, pues te vuelven a aparecer ahí las pestañas. Entonces también uso eso para tenerlo ahí. Y el último inbox sí que sería, como decía, Karakip, que es mi aplicación de leer después, de guardar favoritos también, pero de leer después. Vale, los inbox, lo que hay que hacer con ellos es gestionarlos, porque si guardamos información, apuntamos cosas, etcétera, etcétera, en estos inbox, pero luego nunca los revisamos, nunca los procesamos, pues entonces esto no vale absolutamente de nada. Entonces yo tengo un recordatorio que una vez a la semana, los sábados por la mañana en concreto, pues me salta para repasar todos mis inbox. Y en ese momento, es decir, una vez a la semana, yo repaso todos estos inbox, y el objetivo es dejarlos a cero. Y convertirlos en tareas, guardar la información si había que guardarla, etcétera. Básicamente, lo que puede generar la información que yo voy guardando en estos inbox es una tarea en recordatorios, en mi aplicación de tareas, o en Microsoft To Do en el trabajo. Puede ser algo que he guardado para conservarlo, es decir, o bien para guardarlo en Obsidian, bien formateado, etcétera, o para guardarlo como un enlace en Karakip, pero ya bien categorizado, bien guardado, etcétera. ¿Vale? Básicamente, estos son las 2 o 3 cosas que puede generar algo que yo guarde en un inbox. También puede ser pues en ese momento hacer una tarea, si es mandar un correo rápidamente, una cosa así, pero normalmente, como digo, genera una tarea o es guardar la información, o generar una idea a futuro, pero también lo guardo como tarea en una lista de recordatorios, ¿vale? Es decir, yo una vez a la semana me voy a Overcast, miro esa lista de podcasts escuchados y descargados, rebusco ahí la información que quería yo guardar, bien en las notas del programa, o si me tengo que escuchar de nuevo algún trozo del programa, etcétera. Bueno, pues cojo esa información y la proceso, y ya borro todos los podcasts escuchados. Ya queda Overcast limpio. En Safari igual, me siento en el Mac, me voy a Safari en el Mac, como se sincronizan las pestañas entre el iPhone y el Mac, etcétera, pues miro las pestañas que están abiertas en el iPhone, las abro todas en el Mac y voy procesando ahí la información, y ya me queda el Safari del iPhone limpio. Ya cierro todas las pestañas que tenía abiertas en Safari. Lo mismo con los grupos de pestañas. Voy mirando los grupos de pestañas que he ido creando y los voy procesando, guardando, etcétera. Buzón de correo. Me voy a esas carpetas importantes, esas carpetas que tengo como inbox, y las proceso. Me reviso la lista de emails pendientes, si hay algo que ya me han contestado, ya puedo hacer, etcétera. Si no, pues siguen ahí. Repaso, todas esas carpetas, a ver si ya se pueden gestionar esos correos o tienen que seguir ahí esperando. Marcadores de Mastodon. Me voy a la pestaña de publicaciones guardadas de Mastodon, de marcadores, y voy uno a uno viendo qué hay que hacer con cada uno de ellos. Si es información que me tengo que guardar, como digo, en Obsidian o en Karakip, si es una tarea para hacer en ese momento, o si es una tarea a programar en el futuro. Por ejemplo, una cosa que me pasa mucho, sobre todo en pestañas de Safari, es: he encontrado un nuevo Docker que hace X. Esto lo tengo que montar y lo tengo que probar. Vale, pues tengo una lista en recordatorios de Apple que se llama cacharreo, y ahí en esa lista pues ahora mismo creo que tengo
no sé, pero 36 o 37 dockers que quiero montar y probar. Es contenido para este podcast, pero es cosas que a mí me gusta montar y probar y hacer. Bueno, pues ahí va una nueva tarea de montar este nuevo Docker que he encontrado. Eso pues me pasa mucho. Y pues en Mastodon también suelen surgir cosillas y en esas publicaciones guardadas, pues por ejemplo, el otro día encontraba una publicación en el que alguien explicaba que cuando tienes un dominio de internet comprado y registrado y pues lo estás utilizando para servir una web, imagínate, desde reloj.com, ¿vale? Pero no tienes intención de utilizar correo electrónico con ese dominio, de tener un correo electrónico con ese dominio, bueno, pues alguien explicaba las entradas que tienes que meter en el DNS, pues para que no te puedan suplantar ese dominio cuando no lo estás usando tú, suplantar ese dominio a nivel email cuando no lo estás usando tú, como email, etcétera. O sea, ese tipo de cosas, pues digo, vale, pues me lo guardo. Configurar una tarea, configurar en todos mis dominios que no tengan correo estos parámetros, pum, y me guardo el enlace a la publicación. Y todo así. Notas de Apple, lo mismo. Esa nota de borrador de Apple que tengo, normalmente pues voy apuntando ahí ideas rápidas para este podcast, para el Odomoletter, para lo que sea. Vale, pues me cojo esas ideas y ahí las paso a limpio a Obsidian, que es donde llevo la lista de ideas y de guiones de este podcast, y bueno, pues ahí queda todo bien guardadito y estructurado, pasado de esa nota rápida. Y las notas estas, los borradores estos en Visual Studio Code también, pues normalmente son, vale, pues he montado un Docker con este Docker Compose, y la idea la he sacado de este enlace. Vale, pues cuando lo tengo todo bien en forma de teadito y todo bien, pues lo cojo, me creo una nota en Obsidian, lo documento bien, etcétera. Y eso es, ya borro la nota en Visual Studio Code y ya queda todo limpio. El objetivo de todo esto es que quede limpio. Y en esta tarea semanal no aparece Karakip, no aparece mi aplicación de leer después, porque lo considero algo más lento de procesar. Entonces, también tengo una tarea separada para revisar este Karakip, esta lista en concreto de Karakip que tengo de cosas que me guardo para leer después. Esto me lo tengo, creo que los viernes por la tarde, y lo tengo como una tarea separada porque, como digo, suelen ser vídeos que me guardo para ver con calma, artículos que me guardo para leer, etcétera. Alguna vez de algo rápido que me llega, pues también ejecuto el atajo y lo guardo en Karakip, pero en realidad es información para guardar o tal. Bueno, pero es algo que se puede procesar más lentamente y sin tanta no urgencia, pero sin tanta inmediatez. Entonces es un inbox, digamos, que más suave, pero que también lo intento repasar todas las semanas. Y eso sí, este sí que no me obligo a que quede limpio, así como los otros inbox sí que me obligo a que queden limpio y que quede todo procesado y todo generado en una tarea, guardada la información, etcétera. Este de leer después no, es decir, me paso por ahí, me leo 10 artículos o me veo 5 vídeos o una cosa así, y bueno, pues si ahí quedan todavía pues 22 ítems por procesar, bueno, pues ahí quedan y no me preocupo. Este sí que no me obligo a que esté siempre a cero, pero sí a llevarlo controlado. Y creo que no me dejo nada. Cuéntame cuáles son también tus inbox. Emilcar ya nos ha contado cuáles son los suyos, yo te he contado cuáles son los míos, pues cuéntanos cuáles son los tuyos, y ya sabes que lo puedes hacer en el grupo de Telegram, en t.me/desdereloj, en Mastodon respondiéndome a mí, donde soy @vidalpascual, @mas.to, o me puedes enviar un correo electrónico con todo esto, que seguramente para esto es el formato más adecuado, a hola@desdereloj.com. Nada más por hoy y nos escuchamos mañana con otro In Repli Tu.